Pues buenas noches, chicos, chicas. ¿Qué les parece mi televisión vintage? Siempre quise aparecer en una de esas televisiones. De niño tenía una Hitachi. Presente. Una Hitachi de las primeras de color. Uy, chuladísima. Muy, 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 muy mona. Y pues bueno, hoy por fin aparezco en una de estas televisiones. Bueno, esta específicamente creo que este modelo no era de colores, pero bueno, el chiste es que por fin he cumplido mi sueño. Muy buenas noches, Cristina Martínez, muy buenas noches, Gustavo Maldonado. Pues hoy voy a arrancar con un pequeño experimento sobre unas pláticas sobre cultura yoruba. Buenas noches, Oscar Javier López. Joe, que ya le dio like por ahí. Buenas noches a todos. Son las 10:32 de la noche y traigo la intención de contarles a todos ustedes un montón de cosillas. Específicamente, hoy, yo lancé desde ayer un comentario, bueno, lancé una publicación en este perfil, en mi perfil personal, preguntando qué es lo que querían que platicáramos sobre cultura yoruba. Porque además, bueno, para los que no saben, yo soy practicante de una tradición llamada Iseselagba, que es de origen nigeriano, que es una cultura filosófica, es una cultura indígena, y soy sacerdote de esta tradición hace 32 años. Bedashe, buenas noches. Oscar Javier López, buenas noches. Doctor, aquí pendiente de la transmisión que promete. Pues bueno, ya estamos aquí. José Luis Ramírez Anteliz, buenas noches. Leonardo, hermanísimo, buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás? Y pues bueno, Julio Iglesias, que fue el primero que comentó, por eso tomé la decisión de hacer esta transmisión con este título, con esta temática. Me hizo el comentario de que, bueno, si existían los chakras en las tradiciones indígenas, en la tradición yorubá. Ajá, volvemos al punto, la tradición yorubá indígena es una tradición nigeriana, o sea, de África, no es mexicana, no es americana, ¿sí? Y que mucho se llega a confundir por su similitud con prácticas americanas como santería, candomblé, umbanda, etc. Finalmente, estas tradiciones son emanadas de Iseselagba. Y en esta situación, cotidianamente, las personas piensan que somos exactamente lo mismo, porque nos parecemos en cuanto a algunos iconos de nuestras divinidades, tal vez un poco lenguaje, si es que lo alcanzan a reconocer. Son como varios varios factores por los que llegamos a tener ciertas similitudes, pero no es lo mismo. Y ahora aquí viene una pregunta transcultural. Los chakras. A ver, a consultar en Google. ¿Qué es? La Wikipedia. En el hinduismo son centros de energía inmensurables, no medibles, situados en el cuerpo. Según las doctrinas hinduistas son 6, pero según la teosofía de fines del siglo XIX, el gnosticismo de mediados del siglo XX y la nueva era de fines del siglo XX son 7. Bueno, entonces nos encontramos aquí de inicio y les voy a poner, en principio les voy a poner aquí el link para que vean que esto es así, se los transmito tal cual aparece. Los chakras, bueno, son centros de energía, son centros de poder. Al principio se dice que son 6, la nueva era, el gnosticismo, dicen que son 7 en diferentes épocas. Los chakras finalmente tienen como sentido una conexión del hombre con su lado espiritual y que se busca tengan una
una relación de armonía con el mundo, una relación energética, espiritual, trascendental, etc. Pero dentro de las tradiciones africanas, aunque hay una similitud en ese punto, no es lo mismo. Específicamente para la cultura yorubá, todo nuestro cuerpo tiene vidas independientes. Ajá. Nuestro cerebro tiene una vida, el hemisferio izquierdo, el derecho. Nuestra garganta tiene una vida, nuestros ojos tienen una vida, nuestra piel tiene una vida. Son vidas independientes que viven en armonía, en conjunto. Cada uno tiene su propia presencia, su energía, existe de una manera individual, pero esas individualidades, cuando las mantienes unidas en el mismo espacio, forman este cuerpo que nosotros somos. Buenas noches, José Luis. Fernando González, buenas noches. ¿Qué es lo que pasa entonces? Estas vidas, ¿de qué se tratan o cómo está el tema? Estas vidas, todas y cada una, lo que hacen es funcionar como la máquina de un reloj. Ajá. Se descompone una pieza o no empieza a funcionar tan bien, que empieza a dañar el funcionamiento de las demás piezas. Luego entonces, si nosotros vemos en principio el concepto de los chakras y el concepto del cuerpo humano, la tradición hinduista y la tradición yorubá tienen una concordancia. El cuerpo tiene unas vidas muy particulares que están centradas en diferentes puntos, mientras que los hinduistas piensan que estas vidas están centradas en puntos muy específicos del cuerpo que gobiernan pensamientos, acciones, instintos, etc. La tradición yorubá indica lo siguiente: el cuerpo es totalmente animado de manera independiente y esas individualidades, ese colectivo, forma lo que tú eres, cómo convives. Entonces, por ejemplo, si no ves bien, pues hay algo le pasó a la vida de tus ojos. Si tienes glucosa, tienes diabetes, pues obviamente algo le pasó a tu páncreas, a la vida de tu páncreas. Ajá. ¿Qué es lo que hacemos con cada vida individual? ¿Y cómo es que nosotros convivimos con esto? A partir de ahí hay una concordancia en el sentido de que el cuerpo tiene vida, pero no se plantea de la misma manera. Ajá. Bienvenida, Yazaret, Sara Luna. Saludos, Sara Luna. Muchas gracias por el saludo también a mí. Hay que tomar agüita con vaso de los caballeros del zodiaco para que sientan su cosmos. No sé si nos vamos entendiendo hasta ahora con el concepto. Vamos a arrancar desde ahí. Ahora, ¿por qué me estoy yendo a algo tan simple, tan básico como Wikipedia? Porque regularmente esa es nuestra primera búsqueda inmediata. Esa regularmente es la primerita. Entonces, si queremos tener obviamente información más profunda de estos temas, o sea, hay otros mecanismos de búsqueda. Ahora, ¿qué significa la palabra chakra? Chakra significa disco o círculo. Considerando entonces que estas energías que se encuentran repartidas en el cuerpo, según la tradición hinduista, pues obviamente están representadas como círculos. Cada círculo evidentemente también tiene su, ¿cómo llamarlo? Su propia iconografía. Ajá. Recordemos entonces que al principio los hinduistas decían que existen 6 chakras y es la nueva era, o sea, las nuevas escuelas que hacen interpretaciones que dicen que hay 7. Buenas noches, Eli López. Buenas noches, Alex Olivera. Buenas noches, Tamarita. Un besote, tiene tiempo que no nos saludamos. Salúdame a la familia, por favor. Estos discos entonces tienen una regencia diferente y vuelvo al punto. Vamos a seguir buscando en la Wikipedia solamente para saber de qué se trata. Ajá. Según los textos antiguos, el Yoga Kundalini Upanishad menciona brevemente el nombre de los 6 chakras.
Muladhara, sostén de la raíz, la zona entre el ano y los genitales, justo donde se apoya el cuerpo al sentarse con las piernas cruzadas. Sua Adhisthana, su propio lugar de estar, la región umbilical junto al ombligo. Manipura, joya, ciudad, la punta del estómago o epigastrio junto al vaso. Anahata, no herido o no golpeado, en el centro del pecho junto al esternón. Vishuddha, muy puro, en la laringe a la altura de la garganta. Ajna-akya, conocer por el entendimiento, que se ubica en el entrecejo. Entonces, según el budismo tibetano, según esas tradiciones antiguas, bienvenido Julio Iglesias, ya regresaste, ya andas por acá, qué bueno que sí llegaste. Ahí veo algunas caritas de enojo, ¿qué pasó? ¿De qué se enojan? Esta idea del individuo con estos 6 chakras, pues bueno, obviamente tiene este primer listado que va de abajo hacia arriba. Además es importante ese simbolismo del desprendimiento de la tierra para ir subiendo a lo sublime. Eso además está muy, muy interesante. Pregunta Gustavo Maldonado, o sea que es algo muy parecido lo visto desde otra cultura y se interpreta diferente dependiendo de la forma de cada filosofía. Eso se llamaría eclecticismo. Y aquí hay un punto, el eclecticismo funciona cuando tú encuentras muchas concordancias, pero muchas, 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 sobre una sola idea o sobre un solo concepto filosófico o sobre un solo dogma. Por ejemplo, matar es malo. Ajá. Bueno, es que tantas culturas dicen que matar es malo. Y matar es malo, ya lo justifica cada quien. Ahí podemos tener un pensamiento ecléctico en el sentido de que para varias culturas, y siempre hay que quitar el todas, porque la gente dice, todas las religiones, todos los dioses, todo esto. No, o sea, hay que meternos a estudiar un poquito más para hacer esa aseveración. No, muchas pueden tener concordancia en determinados conceptos, y esto entonces nos permite ser eclécticos en ese punto. Sin embargo, por ejemplo, los chakras se basan en cuestiones muy, muy, muy morales. Según estoy viendo justamente ahorita aquí, por ejemplo, en la creencia vajrayana del budismo tibetano también se menciona que a los 6 chakras por sus nombres en sánscrito y se les escribe meramente como centros de energía. Entonces, vemos que, por ejemplo, lo que se preguntaba, si existe algo parecido a los chakras dentro de la cultura yorubá, ya con este mismo objeto de los discos de energía, de presencia espiritual, pues no es lo mismo, porque dentro de ICC esta alineación de los centros de poder o de energía o de lo que quieras, como le queremos llamar, porque es que además tienen su propio nombre. Ajá. Pero nosotros en un español muy somero y con poca destreza, pues bueno, le decimos simplemente centros, discos, energías, etc. Le quitamos mucho valor a esta cultura con estos chakras. Entonces, cada uno de estos chakras, de estos 6 que son, según la cultura, originalmente, ese es el número, no 7, como posteriormente lo vienen haciendo la escuela teosófica, el gnosticismo y demás. Viendo eso, la cultura yorubá no ve algo parecido. Por ejemplo, está una vida en el área genital, está una vida en el intestino y estómago, está otra vida en los huesos, está otra vida en el corazón, está otra vida en los pulmones, está otra vida en los riñones. Vaya, cada órgano, cada parte de nosotros es sublime porque tiene una vida propia y es una vida a la que deseamos respetar.
Lo respetamos a nuestro modo, lo respetamos a nuestra forma y a como podemos. Ahí desde ese punto, entonces, no existe como tal una concordancia entre el concepto chakra y las energías del cuerpo humano de la cultura yoruba. ¿Hasta ahí vamos bien, amigos? A ver, porque los veo poco participativos. A ver, pregunten, comenten. Gustavo fue el primero que hizo una pregunta. A ver, los leo. ¿Sí? Uy, qué participativos. Ya ven uno que viene bien buena onda. Pero bueno. Hasta aquí entonces vamos bien. Yo voy a esperar a que me hagan más preguntas mientras voy a seguir haciendo algunos comentarios. Las tradiciones africanas, que además ese es un punto muy importante, las tradiciones africanas tienen la visión de un mundo muy animista. ¿Y a qué me refiero con esto de muy animista? Me refiero a un mundo en el cual vivimos y convivimos con diversas formas de vida. Por ejemplo, aquí adentro tengo agüita. Ajá. El agua por sí misma tiene microorganismos, lo que significa que tiene vida. Cuando inhalo, hay microorganismos que cuando exhalo son sacrificados. Lo que pasa es que somos selectivos en el concepto del sacrificio. No nos duele y no valoramos el sacrificio de un microorganismo que ayuda a que nuestro cuerpo genere defensas, pero sí vemos que un animal de compañía nos duele si le pasa algo. Somos selectivos con el sacrificio. A ver, Eli López dice, entonces los chakras son centros energéticos que manejan emociones que se reflejan en tus enfermedades. Yo jamás dije eso. Yo tan solo me referí a la Wikipedia. Ajá. Y repito. A ver. Para el hinduismo, los chakras son centros de energía inmensurables, no medibles, situados en el cuerpo humano. Es eso. Ajá. Luego, la palabra sánscrita chakram significa círculo o disco. Ajá. Después, dice, en la historia de los 6 chakras, dice que Muladhara está en la zona entre el ano y los genitales, justo donde se apoya el cuerpo al sentarse con las piernas cruzadas. Swadhisthana, la región umbilical junto al ombligo. Manipura, la punta del estómago o epigastrio junto al vaso. Anahata, en el centro del pecho junto al esternón. Vishuddha, en la laringe, a la altura de la garganta. Ajna-akya, que se ubica en el entrecejo. Ajá. Solamente expliqué esa parte. No dije que, por ejemplo, hay una manifestación de enfermedades o alguna cosa así. También hay que entender esta parte. Nosotros cuando llegamos a tener una enfermedad que tenga una relación con nuestra conexión o nuestra estabilidad espiritual, ya debió haber pasado muchas cosas ahí con nuestra conexión espiritual. O sea, esa parte sí hay que tenerla bien, bien, bien considerada. Porque cada vez que nosotros empezamos a perder conexión espiritual, dejamos de tener un ensamblaje del cuerpo físico con nuestro cuerpo espiritual, pues obviamente sí se va reflejando en cuestiones físicas. Y ahí sí podría decir que es una cuestión muy general, o sea, que no corresponde solo a una tradición, podría decir que es una cuestión muy general, que corresponde bastante a cómo dejamos que todo este relojito funcione. Ajá. Si nos vamos a la parte de los chakras, pues obviamente los chakras vamos a suponer que es un arroyo que tiene varios descansos, varios claros, o varios estanques.
se tapa uno, pues solamente impide el flujo de los otros. Pero no solamente volteemos a ver el estanque, volteemos a ver lo que está alrededor. Si un estanque tiene el agua podrida, pues lo que crecerá a los costados no va a ser una vida sana. Los animales que beban de ese estanque, pues no van a estar bebiendo un agua buena. Las vegetaciones que se nutran de ese estanque seguramente morirán prematuramente o simplemente no nacerá nada. Entonces aquí la concentración de agua o un disco dañado o una vida de un órgano dañado es como un estanque. Significa que si este estanque no tiene una circulación, está tapado, no está funcionando bien en esta máquina perfecta que es nuestro cuerpo, entonces nos vamos a llevar la sorpresa de que en algún momento esta agua va a ser una mala nutrición a su alrededor. El problema no es sino alrededor. ¿Ok? Y sí, bueno, también Eli, no. Tú eres practicante de santería. Y ni santería, ni palomayombe, ni candomblé, ni umbanda, quimbanda, vudú, ni seselagma son religiones. Somos culturas y tradiciones. La religión proviene de la práctica de nuestra filosofía, de nuestra cultura, de nuestra tradición en lo cotidiano, al punto que seamos practicantes de 24 horas. Y eso entonces nos acerca más a Dios. Ajá. El practicante voltea a ver el mundo con animismo. Por eso cuando nosotros hacemos el ofrecimiento de una fruta, hacemos el ofrecimiento de cualquier tipo, no estamos entregando solo el objeto, sino también la vida que contiene. Es porque vemos el mundo animista, significa que todo está vivo. Y esos actos con mucha conciencia, con mucha mesura, no porque nosotros tengamos mucha ofrenda de frutas, no porque nosotros estemos haciendo altares enormes llenos de cosas, significa que estamos haciendo un culto más efectivo. Significa que estamos dando más y que llega el momento en el que esa vida deja de importarnos y se convierte en objetos. Entonces la religión es el resultado de una buena práctica. Luego pregunta Itzel Escoto Reyes, ¿qué tiene que ver el color del chakra con el aura? ¿Está ligado con ello? Bueno, ahí en ese sentido yo me declaro total y completamente alguien que no puede responder esa pregunta. Y voy a comentarte por qué. En principio porque los chakras es de una cultura del hinduismo y del budismo taoísta de la cual puedo tener determinado conocimiento, mas no soy ni practicante ni especialista. Porque además el nutrirlo solamente por libros no nos da del todo la potestad de poder llevar estas tradiciones como a las aulas, a la enseñanza. Nosotros tenemos que vivirlas. Es como si hubiera una persona que hablara del catolicismo, hablara del islam, del hebraísmo, solamente desde libros y no ha participado, no ha estado en contacto, no tiene la preparación como para hablar desde el fondo. Lo mismo pasa con las personas que hacen comentarios sobre el Agba, sobre el tradicionalismo indígena, pues obviamente valoran a partir de santería, por ejemplo, o valoran a partir de documentos, o valoran a partir de documentales, entrevistas, pero no valoran a más profundidad porque no están en contacto. Y entonces pueden emitir un juicio que tal vez puede ser equivocado y faltó la verdad o faltó la ética. En ese sentido yo me gustaría mantenerme a raya porque no es una tradición que yo practique. Tengo algo de conocimiento, pero no es algo que practique. ¿Vale? Luego, a ver aquí quién más. Julio. Ok, pero cuando apoyas a alguien con un ritual yorubá, ¿no mueves esos centros o no te ayudas de ellos aunque no aparezcan en la religión yorubá? No, de hecho, nosotros vemos el mundo como un sacrificio. Ajá. Incluso esta plática es un sacrificio, porque yo tengo que preparar mis palabras
a tal punto que no solo les escuche tu cuerpo, sino les escuche tu espíritu. Y entonces, tal vez solo estamos en esta plática como una cuestión incidental, una situación que pasa y puede serte útil o no. Y finalmente esto no deja de ser un sacrificio favorable, solo que yo debo de cuidar no la cantidad, sino la calidad de mi sacrificio. Ajá. Esto es una cuestión de calidad. Yo cuando hago un sacrificio para una persona, la que sea, ante cualquier circunstancia, yo no volteo a ver esto de los chakras porque no es algo que yo entienda a profundidad, no es algo que mi cultura practique, yo no me meto en eso. Si a nivel espiritual funciona así, yo no lo sé. Desde mi práctica, desde mi experiencia en la tradición que yo profeso hace 32 años, no es parte de. Nosotros hablamos y hacemos sacrificio al espíritu, porque creemos que todo lo que existe, todo lo que está en el mundo, tú, yo, estos biombos, esta computadora, el agua, el cielo, todo es emanación del Creador. Cuando entonces una persona se acerca a mí en busca de ayuda, una parte del Creador le pide a otra parte del Creador que repare lo más que pueda a ese individuo, esa situación, para que no salgan las cosas mal, para que esa parte no esté tan dañada, para que esa parte no resulte tan afectada, ¿sí? Y no se empieza a corromper más la máquina, más de lo que ya lo está. El individualismo entonces nos aleja del creador porque nos aleja de los unos a los otros, y no me refiero a la parte física, me refiero a la empatía. Luego pregunta Itzel, los chakras no van ligados a la religión, ¿es correcto? Vuelvo al mismo punto, no sé si te refieres a la religión como la práctica yorubá indígena, si a eso te refieres, no, porque los chakras son del budismo taoísta, son del hinduismo, ese es su origen, y están muy alejados filosófica, cultural, histórica, geográficamente de los pueblos yorubá. Por ende, su filosofía, su tradición y sus prácticas no corresponden a la filosofía, cultura y prácticas de Isel Selagba. ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Bienvenidos. Jorge Rivera, Tania Bravo, un gustote, mija. Cuídese mucho, no salga. Driel Molmont, señor, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué cuenta la buena vida? A ver si no se me está escapando alguna pregunta. Creo que vamos bien hasta aquí, ¿verdad? ¿Qué otra pregunta tenemos, chicos? A ver, háganme saber. Ay, qué bonito ver tantos corazones. Muchas gracias. No sé quién los está poniendo, pero le agradezco mucho. Eso significa que estamos haciendo pues, un poquito bien esto. Esto es un experimento. Me gustaría hablar 1 o 2 veces a la semana de diversos conceptos de filosofía, pero ya más enfocado desde la tradición yorubá. Les comento, yo doy clases en el TEC de Monterrey sobre enfoques éticos y filosóficos de la cultura yorubá y de la afrodescendencia para chicos de preparatoria en una optativa llamada Multicultural Guidelines. ¿Qué significa esto? Significa que no voy adoctrinando, voy mandando nuestra filosofía, que es una filosofía antiquísima, según la UNESCO, la primer cultura y la primera religión del mundo, por llamarlo de esa manera, porque pues así se le llama, nosotros tenemos otra autodenominación, pero al ser tan antigua, contiene conceptos filosóficos muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y ¿por qué no traerlos a la luz? O sea, ¿por qué si ahorita que estamos aquí metidos en nuestras casas, ¿por qué no alimentamos un poquito más? ¿Por qué no? ¿Por qué no traer esto para toda la gente? ¿Sí?
A ver, vamos a ver, aquí me parece que hay mensajes. Al hacer sacrificios constantemente no se llega a la entropía. Si te refieres a este desorden molecular, pues no, porque es que también hay que entender, a ver, nosotros vemos el sacrificio como el acto de valorar la vida existente y darle un propósito. Ajá. O sea, mi vida tiene un propósito desde que yo nací. Tal vez es tan pequeño, tan minúsculo, que yo quiero que tal vez que sea más grande, que tal vez no lo valoro del todo, pero no significa en lo absoluto que no sea importante. Un pequeño paso, es más, te lo pongo así, es un sacrificio el levantarnos todas las mañanas y dar el primer paso. Se requiere mucha fuerza física, pero a partir del primer paso todo es inercia. Y ahí entonces hay un sacrificio de por medio que está en la voluntad y en la actividad física, ¿sí? En la determinación por hacer. Uh-huh. Nosotros entonces consideramos que el sacrificio es una práctica, es un hábito. Uh-huh. Estar conscientes totalmente eh, de la vida que tiene la vida. Ajá. Y de que su valor es indispensable, es insustituible y tiene un propósito. Vaya, a veces el que una persona haya nacido para decirle a otra, estoy muy orgulloso de ti, no sabemos la cadena de sucesos inesperados que va a haber posteriormente. Y ese comentario puede cambiar el rumbo completo de la historia. Uh-huh. A eso nosotros es a lo que llamamos el sacrificio, el entendimiento de la función de cada una de las vidas existentes en el mundo y cómo debemos convivir con ellas. O sea, solamente estoy poniendo un ejemplo, pero hay muchas formas de convivencia, ¿sí? Bueno, luego Víctor Flores T. ¿Qué onda, Vic? Años sin saludarnos. Luego Gustavo Maldonado. Perdón que me acerque tanto, pero es que las letras están muy chiquititas. Y aquí me aparece como una sombrita. Dice, ¿cuáles son sus conceptos de dioses? O sea, en realidad los llaman dioses y los ven como la religión católica nos ha enseñado. Bueno, no. Orisha son emanaciones de un autor, de un creador absoluto. Pero con nosotros no tenemos contacto directo con el creador. Al creador le llamamos Olodumare. Es la única forma en la que le denominamos que significa el dueño de todo. Porque todo es emanado de él. Pero es tan incomprensible porque es tan inmenso que nosotros no tenemos la capacidad de rendirle culto directamente. Entonces rendimos culto al creador a través de su creación. Ajá. Todo lo que es emanado por Olodumare, todo lo que existe es emanado por Olodumare. Y esto desde el principio de los tiempos, y lo único que hemos venido viviendo es una consecuencia de esa emanación. O sea que tampoco es que esté concentrado en el ser humano, en solo ver cómo lo hace feliz o infeliz. Y las divinidades, los Orisha, a su vez también son emanaciones de él. ¿Sí? Nosotros, no sé que específicamente, esta pregunta es un poquito amplia, y los ven como la religión católica nos ha enseñado. No sé exactamente a qué te refieres y me gustaría, antes de avanzar con esa pregunta, me gustaría muchísimo que me la desglosaras un poco más para no caer en imprecisiones o en comentarios que pueden ser erróneos. A ver, Víctor, te caché algo tarde, pero para ti no somos nada, que somos de la nada, y por más que nos esforcemos nunca seremos nada. No entiendo. No entendí. A ver. Driel, ¿cómo ve la tradición yoruba las fuerzas espirituales de los ancestros y los espíritus guías? Los ancestros. Los ancestros. Ese es un punto muy importante.
Y Cese el Agba reconoce la presencia de los ancestros en todo lo existente. Cuando nosotros estamos en contacto constante con los ancestros, cuando por ejemplo invocamos al fuego para usarlo para alguna situación, aquí está la fuerza de un ancestro además del de una divinidad. En el momento en el que nosotros estamos conscientes de que cada cosa, cada paso que damos, cada situación en la que vivimos, es consecuencia de las acciones de alguien que tal vez no conocimos y que tiene muchos años, muchos siglos ahí existiendo, ahí está en la presencia de los ancestros y proviene de una manera directa o indirecta de él. Creo, en ese sentido, y cuando digo creo significa que no estoy seguro porque no hilo bien las palabras de cómo explicarlo. Creo que para nosotros entender el concepto de los ancestros, creo que tenía más cigarros y ya no tengo. Para nosotros entender el concepto de los ancestros, deberíamos de entender en principio su valor. Ajá. Y para entender su valor, debemos de analizar que existen como guías desde el momento, y esto va muy, muy aparte de tradiciones, culturas, religiosidades y demás. En el momento en el que nosotros llevamos, por ejemplo, en el área espiritual, llevamos la práctica cotidiana de una tradición, una religión, una cultura, una filosofía, de manera cotidiana, estamos siguiendo los pasos de nuestros ancestros desde nuestros propios conocimientos, nuestras propias experiencias y nuestros propios tiempos. Vivimos de los ancestros y por los ancestros. No sé si ya te contesté la pregunta y por favor, si fui ambiguo o algo, házmelo saber. ¿Sí? Luego Gustavo Maldonado. Ay, esta cosa está... Disculpa, es que no tengo el celular a la mano si no les enseñaba. El chat de Facebook tiene como una nube blanca encima del texto de las preguntas y es súper difícil leerlo. Ya no, Gustavo Maldonado, ya no es necesario, ya contestaste al explicar el concepto del dueño del todo. Ok. Sí, bueno, nosotros no vemos a un Dios castigador, a un Dios que se la pasa volteando a ver a la creación, no. Nosotros alabamos al Creador por ser el autor de todo, pero no lo hacemos de manera directa, lo hacemos a través de su creación. O sea, por ejemplo, cuando velamos por nuestros hijos en la fiebre, estamos velando por nuestro autor en la fiebre. Cuando buscamos cómo llevar el sustento al hogar, estamos llevándole sustento al Creador, al hogar que también es Él, y en donde estamos nosotros, que también somos él, parte del Creador. Entonces es un concepto muy bonito. Víctor, lo que quiero decir es, si no venimos de la nada, estamos aquí por un propósito, no somos de casualidad. Exacto, o sea, nosotros existimos con un propósito. Todos tenemos un propósito, aunque sea uno pequeñito, y ese pequeñito es como una bola de nieve que al avance del tiempo, y que tal vez ni siquiera nosotros lo alcancemos a ver, esto empieza a convertirse en algo grande, porque es una cadena de sucesos. Itzel, todos estamos aquí para cumplir un propósito, ¿correcto? Claro que sí, y les recomiendo que visiten mi página, que está aquí en el video, www.carlosfloresg.com. Ahí hay un artículo que se llama ICEFA. Ahí lo que trato de plantear básicamente en términos muy prácticos es el motivo del destino. Nosotros volteamos a ver nuestro destino para cumplir con determinados propósitos. Pero ahora, con esta situación de la predestinación, yo no quiero tampoco que creamos que es una cuestión obligatoria. Son cosas para las que estamos hechos para vivir, que seguramente se van a poner las cosas para que las vivamos, pero nosotros tenemos que tomar la decisión correcta en el momento correcto. Si no la tomamos, tampoco pasa nada. Simplemente nos salimos de nuestro destino y vamos por otro sendero. Esas son cuestiones de decisiones. No es algo que
que suceda porque tiene que suceder. El mundo sucede a partir de las decisiones y el albedrío. Esta capacidad que tenemos de razonar y decir quiero o no quiero. Ajá. Bueno, pero a veces cuando decimos quiero o no quiero, tal vez no estamos del todo conscientes de las consecuencias. Eso también habla de falta de pensamiento crítico. Ahora, Víctor, ¿quiénes fueron nuestros ancestros? Nuestros ancestros son nuestros familiares, las personas que no hemos conocido. Somos una gran red en el mundo de personas que están conectadas espiritual y genéticamente de una manera o de otra. Entonces, esos son nuestros ancestros, nuestras personas mayores en la familia que nos transmiten la experiencia de la vida. Ellos también son ancestros vivos. Las personas que no conocimos y que hoy en día vemos el resultado de las cosas que hicieron buenas o malas. Esos son nuestros ancestros. Itzel Escoto, con ancestros te refieres a familiares, algo parecido a nuestro linaje. Acabo de hacer una explicación ahorita, sí tiene que ver con los linajes, pero no es solamente por ahí. Julio, hay un lado negativo del todo en la religión yoruba. ¿A qué te refieres con un lado negativo? Eso sería bueno para hacerte una explicación más concreta. Itzel Escoto Reyes, sí, tu página me gusta mucho, se prende y me llama mucho la atención. No es religión, es cultura, es tradición. Pero muchas gracias. Visiten el website. Estoy tratando de subir cosas muy chéveres que puedan ser muy útiles, pero también no puedo ser tan rápido, desafortunadamente, porque pues andamos con las transmisiones en vivo, andamos organizando algunas actividades, entonces son varias cosillas. Víctor, hoy día nos dan fuerza y así es, claro. Nuestros ancestros nos están enseñando hoy, en estos momentos de esta terrible situación mundial, nos están enseñando que la solidaridad que se ha perdido hace muchos años, el dejar de ser individualistas, el ser un poco más filántropos, es lo que nos ayuda a combatir los problemas, a pensar un poco más en el otro. Julio, el diablo, no, en la cultura yoruba, en Iseselagba, no existe la figura del diablo, ni de un atormentador, ni del infierno, ni nada por el estilo. Ajá. Satanás, no. ¿Sí? Pregunta Oscar Javier López, ¿cuáles serían las diferencias de la tradición yoruba y la santería? La tradición yoruba es una cultura de 14,000 años, animista, altamente filosófica, no bélica, que busca que el ser humano sea un filósofo de su propia vida y de su propia vida, y que conviva con el mundo de una manera armoniosa. Santería es una cultura que tiene menos de 300 años, que se forma a partir de la migración forzada, a partir de la cuestión de la conquista, que se sitúa en el Caribe principalmente. Ahora, santería, la palabra santería se le daba a todas aquellas personas que prácticas paganas que tenían un sincretismo católico para proteger su cultura. Entonces, en esta protección de la imagen católica que estaba antepuesta a una divinidad local o a una divinidad indígena de otra tradición, a esas personas se les llamaba santeros. Este mote se queda entre los afropracticantes del Caribe y se queda como parte de la apropiación, pero en realidad es un insulto. La santería es una tradición, es una cultura que dentro de sus carencias logró sobrevivir, pero hay que reconocer que es una cultura carente de filosofía, y a partir de ahí hay una gran diferencia. Son panteones de ellos de apenas 11, 12 divinidades, el de nosotros son 400. Hay muy pocos conceptos éticos producto de la ausencia de sacerdotes experimentados. En nuestro caso, pues bueno, constantemente la educación. Pues hay como muchas diferencias. Yo creo que más adelante sería muy bueno. De hecho, mañana en mi página de Facebook, en Carlos Flores Guillén Ifá, que está aquí arribita, bueno, a ver, te les digo dónde está. Aquí, creo que sí, aquí es donde está el dedo de like. Está el link, bueno, está el nombre de la página. Pueden acceder, seguirnos, y mañana a las 11 de la mañana vamos a tener una plática con un sacerdote
de la tradición afrocaribeña, ¿sí? La religión depende de lo que los tienen el poder, nos quieren creer. Gracias por decir eso, ya que es lo que las personas en general ocupan. Ya, sí, ya entendí. O sea, sí, no, la religión como tal es el resultado de una práctica. Ajá. Es el resultado de tener un hábito eh, filosófico, cultural, étnico, etcétera, que nos conecta con nuestras raíces. Eso es religión. Pero la religión es el resultado de la práctica de la filosofía, la tradición y la cultura. Gustavo, ¿cómo es la situación después de la muerte en la tradición yoruba? ¿A qué te refieres? Esa sería muy, muy buena. Víctor, ¿nos adoctrinan? Sí, nos adoctrina todo el mundo. Yo en este caso, bueno, pues no busco adoctrinar. Me gusta más a mí la cuestión de contarles lo que esto es y no es. Porque además, por ejemplo, desafortunadamente hablando del tema de santería, esta situación de que santería se encontró tan reducida de sacerdotes, de practicantes, de gente experimentada y que a partir de lo poco que tenían empiezan a formarse, a formar su tradición, que es muy valeroso porque obviamente recuperan identidad. Imagínense ya no ser, ya no ser una persona, sino convertirte simplemente en un objeto. Está muy cañón. Y lo único de lo que te puedes aferrar para recordar quién eres son tus tradiciones de tu país, de tu comunidad, de tu etnia. Entonces, es muy valeroso. Sin embargo, el punto es que Santería tuvo que tomar muchos conceptos de otras culturas, principalmente el catolicismo y el espiritismo, para reformarse. ¿Sí? Eh, esa parte, bueno, pues, es que si no tenían otras opciones, pues para tratar de estructurarse, de componerse, se tienen que apoyar de otros. Por ejemplo, algunos santeros sí van a decir que el cuerpo y los chakras y todo ese rollo no corresponde a su tradición, no corresponde como tal, pero es una adaptación para poder explicar algo que sí existe en la tradición indígena, pero que a la versión americana no llega y se trata de explicar pues, con lo que se tiene. Ajá, a ver, dice Gustavo. Bueno, Víctor, no nos lo toma mal. Sí, el sistema nos tiene bien adoctrinados, está bien machín. Gustavo, o sea, ¿qué hay después de la vida? Ejemplo, el cielo y el infierno, el Mictlán, ¿cómo lo vemos nosotros? Bueno, y cesa el agua. Después del fallecimiento, nosotros vamos al mundo ancestral a reunirnos con todo nuestro clan, el llamado Egbeorun, nuestro clan del cielo, nuestros camaradas del cielo. Egbeorun está compuesto de ancestros de diversas épocas que están ahí sirviéndonos de guía. Cuando nosotros regresamos al mundo de los ancestros, el que nos protege ahí es el Orisha Egungun. Y nosotros regresamos al lugar para purificarnos y retornar a la tierra. Nosotros creemos en la reencarnación. Hay que diferenciar entre una reencarnación como tal y un nivel de reencarnación, que sería muy bueno que pudiésemos platicarlo más adelante. Digo, ahorita hay algunos otros temas que van a estar en fila, pero ese punto creo que sería muy bueno tratarlo. No, para nosotros no existe un cielo, no existe un paraíso. Ajá, mejor dicho, no existe un paraíso. Y tampoco existe un infierno. Existe un espacio exclusivo para los ancestros que sirven para que nosotros nos preparemos para regresar. ¿Ok? Víctor, y cuando no seguimos lo que el sistema dicta, estamos mal. Eso sí, pues es que hay que normalizar a la sociedad porque si no la normalizas, entonces vales chetos. ¿Sí? Ay, amiguitos y amiguitas que me empezaron a llegar montones de mensajes. Pero bueno, ahorita revisamos esto, qué onda. Entonces, ¿qué les va pareciendo hasta aquí el tema, chicos? ¿Les está gustando esta dinámica que se está agarrando?
Eh, yo la puedo continuar muchas, muchas veces, pero también esto depende de que ustedes quieran, porque esto lo hago para ustedes y un sacrificio debe ser bien recibido. Si a ustedes les está gustando esto, pues lo hacemos una o dos veces a la semana. Digo, aprovechando que ahorita estoy de incapacidad por mi cadera y que estoy también de cuarentena porque pues el mundo dijo que parar un rato y, y podemos no salir a la calle, pero podemos tener este trato. Varios de ustedes tienen muchos años que no los veo, o tienen meses que no los veo, o tal vez unas cuantas semanas, pero esta es mi forma de decirles que estoy aquí. Y gracias por estar. A ver, Julio Iglesias dice, sí, aunque no lo crean, me escribe Julio Iglesias y solo la vieja escuela sabe quién es Julio Iglesias. Dice, Jorge Adum comenta en su libro 20 días en el mundo de los muertos que cuando pasas al éter te reúnes según la religión que tenías. Si lo entendí bien, ¿tú cómo ves esa postura? Pues puede ser, eh, eh, a ver, a nivel cultural, religioso, como le querramos llamar, cada quien va a defender su postura. ¿No? Pero hay por ahí en el Tripitaka, hay un mensaje que tiene uno de los estudiantes de Siddhartha hacia Siddhartha y le pregunta que por qué varias personas están apuntando hacia diversas formas de ver el mundo y demás, que esto genera conflictos, etcétera. Y Siddhartha le comenta que todos están subiendo a la montaña por diversos caminos, unos más rápidos que otros más dolorosos que otros. Pero que al final, cuando lleguen a la cima, todos verán lo mismo. La realidad es que aquí, más allá de quién tiene la razón, es que, bueno, que realmente qué tan dispuestos estamos a vivir de una manera armoniosa que no le pegue al mundo, que no le dañe y que pues sí permita que vivamos en paz, porque además nos preocupamos tantísimo por la muerte y dejamos de lado la vida, que a mí me preocupa muchísimo más eso, que a dónde voy a parar. Hay una poesía yorubá nosotros no tenemos un libro propiamente, donde, como la Biblia, como el Corán, como el Talmud, como el Zohar, o la Tripitaka, no tenemos un libro propiamente, todos son poesías, proverbios, cantos, rezos, a partir de la transmisión oral. Y bueno, en algunos casos sí apuntamos, pero el sistema de Ifá, que es nuestra cultura, nuestra filosofía, el sistema de Ifá es tan amplio, entre 800 y 2000 poesías, versos, proverbios, cantos, por Odu, que digámoslo así, es como un libro simbólico, y hay 256 Odu, o libros simbólicos, entonces pues hay que multiplicar 256 por 800, por 2000, y tenemos un número infinitamente grande que mejor ni nos aventamos. Nosotros tenemos que memorizar lo más que podamos y bueno, sí tomar apuntes, tener algunos textos para preservar, pero principalmente hay que memorizar. Y hay una poesía, bueno, decía una poesía que dice, yo soy como Lodomare me creo, hago el bien, no soy albergue de malos pensamientos, no sea que muera infeliz, porque lo que haga en mi juventud repercutirá en mi vejez. Para la tradición de Icese, sí es importante llegar al mundo ancestral, porque significa que entonces un día regresaremos y nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos nos volverán a recibir. Y estaremos aquí otra vez conviviendo, viendo el resultado de lo que trabajamos, de lo que hicimos, lo bueno, lo malo, y viviremos ese resultado. Pero para el ICS lo importante es vivir de una manera acorde, armónica, sana con el mundo, mesurada, donde no desalbergue de malos pensamientos, donde cuidas tu mundo, ¿sí? Y eso es lo que nos convierte en parte de la creación del autor, en que cuidamos lo que el mismo autor hizo. Eli López, en lo personal, me está súper viendo espacio que nos estás dando. Gracias a ti, eso me gusta mucho. Víctor,
Está bien y me gusta ya que podemos hablar de temas que solo algunas personas quieren hablar y yo soy una de ellas. ¿Cierto, Vic? ¿Cierto, Vic? Extraño esas pláticas, por cierto. Dice Eli, no sé, ay hijos, esta nubecita me está fastidiando. No sé cómo preguntar, pero ¿será posible que a veces la cultura se escoge como si ya estuvieras destinado a ella? Claro, claro que sí. Eh, dijiste una cosa, Víctor, dijiste una cosa tan importante, la gente se preocupa más de la muerte que por la vida, es por eso que ya están muertos. Un poquito así. Gustavo, ¿cómo es el tema de la reencarnación? ¿Regresan en otra persona o pueden ser animales o cómo? Ah, bueno, esa es una pregunta importantísima que me hacen cotidianamente. Si una persona regresa en animal, en planta o en qué. No, un espíritu de humano regresa a un cuerpo humano. Un espíritu de animal regresa a animal. Un espíritu de planta regresa a planta. Ajá. Todo corresponde, es un material que siempre requiere el mismo cascarón o un cascarón de mismas características. Entonces, será muy bueno que nos aventemos una plática al respecto de la reencarnación. Yo creo que igual la próxima semana, esta semana hago otra transmisión de algunos temas que quedaron pendientes ahí en la publicación, que sí me gustó mucho los temas que propusieron. Y para la otra semana sería muy bueno hablar del tema de las reencarnaciones, más hasta preparo algo, si puedo aquí pongo un multimedia o alguna cosa así con algo, eso sí no se los prometo, ando en friega, pero hacemos lo posible y algo que sea muy gráfico para que lo podamos entender con el mayor detalle posible. ¿Sí? Pero sí, un espíritu, nosotros le llamamos Ori, un Ori o un espíritu humano regresa a la Tierra en un cuerpo humano. Un Ori animal de un perro, por ejemplo, regresará a la Tierra en el cuerpo de un perro. Un Ori o un espíritu de una jacaranda regresará a la Tierra como una jacaranda. Ajá. A ver. Luego pregunta Eli López, sí estaría súper bien checar eso de las reencarnaciones. Sí, o sea, vamos a echarnos una buena platicada del tema. Pero más o menos ahorita ya les hice una pequeña explicación. Espero que les guste y que les haya servido. ¿Qué otra pregunta tienen, chavos, antes de que nos vayamos a dormir? Porque son 11:30, yo estoy muy a gusto, pero algunos de ustedes no se pueden quedar en casa porque están trabajando, porque mañana tienen que trabajar y no les quiero matar el día, pero me parece que esa es una buena hora, como antes de irnos a dormir, echarnos una buena platicada, una reflexión, irnos como con calma, ¿no? Eli López, ¿y uno puede reencarnar más de una vez? ¡Uy, mija! Por eso quiero tocar ese tema de la reencarnación con mucho detalle. Porque sí, una persona puede reencarnar muchas veces. Incluso hay veces que una persona puede decidir nacer solo para morir de manera prematura. A esos niños se les llama abicú, ya platicaremos de ellos. Pero los abicú son niños que vienen solamente a poner orden en la tierra y se regresan. Entonces, más adelante regresarán. Ese es un tema muy interesante. Gus, ¿y qué pasa con las cosas buenas y malas que hacemos? Pues quedarán en la memoria de la gente. Y a ti se te recordará como un ancestro que hizo cosas buenas o como un ancestro que hizo cosas malas. Pero finalmente, también hay un concepto. Nosotros creemos que hay cosas que están bien, cosas que no están bien y cosas que están mal. No todo lo podemos ver como blanco o negro. ¿Sí? También a veces es una cuestión de criterios. ¿Sí? Y eso sería muy importante también que lo analizáramos. Siempre queremos ver que las cosas están bien o están mal y no siempre se puede. Y también juzgamos a una persona, a un ancestro, lo juzgamos por quien fue en vida, pero no sabemos si realmente espiritualmente era una persona así y el mundo se encargó de corromperlo y convertirlo en un hijo de la chingada. La verdad es que no lo sabemos. Y el punto es que nosotros convivimos y tenemos el recuerdo de una persona que es producto de un mundo que hizo bien o mal lo que pudo hacer con ese individuo. También ahí está el prejuicio. Y a veces valoramos a las personas a partir del recuerdo y el dolor. Hay que tener cuidado, porque entonces no estamos siendo objetivos. A ver. Luego, Eli López, todo iba bien hasta que me recordaste que tengo que trabajar. De nada,
es que también usted es una heroína sin capa, la verdad. Eli, mucha fuerza ahí donde estás trabajando. Muchas gracias por estar aquí con toda la gente y cuídate mucho, por favor. Cuídate mucho. Eh, por mi parte, Julio Iglesias, por mi parte, gracias por el tiempo. Solo tu playera debe ser de alguien de DC. Pero bueno, no todo el mundo es perfecto. No, señor, yo sí estudié. Me salió tan del alma. No, por supuesto. Yo soy su amigo y vecino Carlos Flores. Sí, yo sí soy súper fan del Hombre Araña. A ver, Oscar Javier López, excelente charla. La cultura yoruba está rodeada de mitos culturales y verdades a medias. Muchas personas recurren a personas improvisadas o que han leído 2 PDFs y 3 tratados comprados en el mercado de Sonora y dejan al público con ideas raras respecto a esta filosofía. Gracias por su tiempo. No, nada que agradecer. Es que además, mira, Oscar, por ejemplo, en esa parte, también hay muchos sacerdotes que no se toman el tiempo de enseñarle a sus nuevos sacerdotes. Y pues la gente, así como se formó santería, así muchos santeros se forman con lo que tienen y con lo que pueden. Y no siempre lleva por el mejor camino. Eso es muy triste porque pues, a veces la ignorancia es complicada, ¿no? Gustavo Maldonado, el problema es que la mayoría tenemos ideas católicas muy metidas en la cabeza. Pues sáquese lo católico un poquito, puede agarrarlo, por ejemplo, se lo quita, lo guarda ahí en su cajón, escucha otras ideas, se lo vuelve a poner y ve si le queda. Eli López, gracias, muchas felicidades por ese espacio. No, muchas felicidades y muchas gracias a ustedes porque la verdad me gustó, estuvo muy dinámico, estuvo muy bueno. Valentina Flores, bienvenida, hello. Y bueno, estuvo muy entretenido, me gustó, creo que tocamos cosas interesantes, creo que estuvo chido. Este, les voy a invitar a que, ¿qué día será bueno? Hoy es martes. Ah, por cierto, vamos a estar haciendo muchos cambios en la programación de la página de Carlos Flores y Jennifer. Les voy a pasar, les voy a pedir por favor que pasen a darle like a la página, está muy mona. Y estén pendientes porque vamos a cambiar algunos horarios y vamos a cambiar algunas mecánicas y algunas propuestas de los proyectos que estamos trayéndoles para que ustedes se queden en casa, para que si no tiene que salir se quede, para que disfrute esta cuarentena y para que además riéndose o reflexionando disfrute, crezca, se alimente, se mejore de aquí arriba. ¿Sí? Porque es importante. Eh, si nosotros nos dejamos absorber por esas noticias de todos los días, de que las cosas están mal en el mundo, lo único que podemos hacer en este momento, y es lo único en lo que en este año, en 2020, el mundo ahora sí puede hacer, es actuar desde casa. Y la gente que tiene que salir, porque tiene que salir, no porque quiere, sino porque tiene, nosotros debemos de mostrarles nuestro más entero respeto, agradecerles que están sacrificándose por nosotros, poniéndose en riesgo, y nosotros valorar ese sacrificio, quedándonos en casa si no tenemos nada que hacer, posponiendo esa comida, posponiendo ese café, posponiendo esa cerveza. Hoy no es el momento. Y la pequeña parte que, por ejemplo, el montón de personas que estamos trabajando en Carlos Flores Guillén, que es mi página, y otras tantas que se han sumado, lo más que podemos hacer es ofrecerte los pretextos y los motivos para que digas, me conviene estar a las 11 de la mañana, se pone gracioso, me conviene estar a las 2 de la tarde, me ayuda a reflexionar, me conviene estar a las 8 de la noche, aprendo algo, puedo convivir con mis hijos. Vaya, estamos poniendo nuestro granito de arena como muchas otras tantas personas lo hacen y es lo que podemos hacer, ¿sí? Y, y yo espero
espero que todos ustedes el próximo jueves me acompañen, que nos podamos saludar muy pronto, nos podamos dar un fuerte abrazo y decir, lo conseguimos. Le pido a la naturaleza y a la vida misma que los bendiga, que los cuide. Nos estamos viendo el próximo jueves. Pasen a la página, denle un like, compártanlo. Si esto le parece a usted que le puede servir a alguien más, mándeselo, aunque no se lo chute completo. Llevamos 1 hora con 5 minutos, no pasa nada, que vea lo que pueda ver, ¿sí? Mándeselo y a lo mejor le sirve de algo. Hoy tocamos un poquito de los chakras en la cultura indígena yoruba, conocimos un poquito más de otros temas y preparamos los siguientes. Todo esto para ustedes, quédense en casa, ¿vale? Muchísimas gracias. Muy, muy, muy buenas noches. Un fuerte abrazo.